Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a mi jardín. Estoy en un costado de mi biblioteca, al lado de mi jardín ya anochecido. En esta ciudad se escucha el canto de los últimos pájaros que van a refugiarse en sus nidos y me encanta mirar el cielo, buscar la luna a veces en medio de la nube cuando ya la ciudad empieza a apagar sus luces y entramos en una especie de silencio. Pero los días lunes, todos los lunes, yo voy al patio de la escuela y comienzo a sentir el sonido de los niños en el patio de la escuela. El sonido inolvidable de los niños en el patio de la escuela. Quiero escucharlos por ahí. El sonido de la campana es la hora en que me voy a encontrar con ella en primer lugar, con esa mujer que está siempre sentada en el patio mirando hacia el horizonte. Ahí la veo, es Gabriela Mistral. Escuchemos tu voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Es Gabriela Mistral que de alguna manera nos coloca un imperativo, es decir, los niños no pueden esperar. Nos damos cuenta de lo rápido que pasa la infancia. Y los que son educadores también. Y por eso todos los lunes conversamos con profesores de Chile que están en contacto permanente con los niños. Hoy día, lamentablemente, a causa de la pandemia, obviamente que de manera no presencial, lo que por supuesto que es un dolor tremendo para los educadores, un dolor tremendo también para los niños. No tenemos que vernos la suerte entre gitanos, pero no cabe duda que uno de los efectos más negativos de esta pandemia y que todavía no podemos medir va a ser esta pérdida de la presencialidad. Y vamos a tener que encontrar una manera de volver a encontrarnos con los niños. Yo no soy técnico en eso, no tengo respuestas mágicas, solamente digo con Gabriela Mistral que la infancia es ahora. Y hoy día son exactamente las 8:06 de la tarde, ustedes me están escuchando a través de las antenas de Radio Pauta. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y me dirijo al patio de la escuela que está a un costado de mi jardín. Como les dije, me encanta escuchar el ruido de los niños. Para mí no es ruido, es música, es sonido. Y me está esperando una profesora con la que vamos a conversar, una profesora de Chile, colega mía, porque yo soy profesor de Estado en castellano, a gran honra, fui profesor durante muchos años en liceos, colegios particulares, colegios de Santiago, colegios del sur. Ya les contaré algún día de eso. Fueron los momentos más importantes de mi formación profesional y humana. Y vamos a hablar con una profesora que hizo un camino muy interesante porque a lo mejor sin quererlo, inesperadamente llegó a ser rectora de un colegio, algo que un profesor a veces tiembla cuando le dicen tú vas a ser rector de un colegio. Porque cuando eres rector tienes que asumir obviamente el peso de la tarea administrativa, tienes que además dirigir a tus propios colegas. Bueno, ella ha hecho un camino muy interesante, ella se llama Virginia Rojas, es profesora de castellano, rectora del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez. Es un liceo que está en San Miguel, en una zona donde evidentemente que hay vulnerabilidad social, por lo tanto hay más urgencias todavía, urgencias pedagógicas, humanas, sociales, etcétera. Y me voy a acercar a conversar con ella. Virginia, gracias por esperarme aquí sentada en el patio de tu escuela. Gusto de saludarte. Muchas gracias por la presentación. Un detalle. Mi colegio, Liceo Bicentenario, desde este año, Monseñor Luis Arturo Pérez, se encuentra en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Perdón, me equivoqué, un error geográfico. Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Sí, pertenece a la Red de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino. Perfecta. Está muy cerca de la José María Caro, ¿no es cierto? Exactamente. El colegio, de la emblemática y conocida población José María Caro. Lo que sí con San Miguel tú tienes un vínculo de origen porque tú creciste en la República Independiente de San Miguel, ¿o no? Así es, ahí hice toda mi vida, salí de ahí cuando me casé, sí que me crié ahí, estudié en un colegio cercano, así que ahí hice toda mi educación básica y bueno, tengo los mejores, los más lindos recuerdos de mi infancia con mi familia ahí en San Miguel.
Te quería preguntar, Virginia, porque siempre uno quiere entender, bueno, yo también me he preguntado muchas veces de dónde nace la vocación de profesor, porque en general no hay un estímulo, sobre todo hoy día, muy fuerte en la sociedad ni en los medios, a estimular, ni siquiera en los padres, los cercanos, a decir, estudia pedagogía, qué maravilla que escogiste estudiar pedagogía, todo lo contrario. El que estudia pedagogía tiene que cruzar una serie digamos, de trabas, de límites, incluso energías negativas en relación a esa opción. A ver, ¿de dónde te nace la vocación pedagógica? ¿Cómo descubres que quieres ser profesora? Parece que desde muy niña, según me contó un pajarito, yo tengo un chucado aquí en mi jardín que es muy copuchento, parece que desde muy niña te gustaba enseñarle a los otros. ¿Es así o no, Virginia? Ahí parece que perdimos tu señal, Virginia. Vamos a esperar que regrese. Estoy conversando aquí desde el jardín con Virginia Rojas, profesora de castellano, rectora del Liceo Bicentenario. Ahí parece que volviste, Virginia, ¿o no? ¿O estás volviendo a poco? Porque tu señal parece que es muy frágil en este momento. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, Ya. me apareció como el mensaje que estaba inestable. Sí, bueno, desde niña yo siempre fui buena estudiante. Me gustaba estudiar, la verdad que era la menor, era como la regalona, entonces la verdad que uno no hacía otra cosa más que estudiar. Ya. Y cuando alguna vecina o alguien tiene problemas, mi mamá de repente iba a comprarle el pan y escuchaba que la niña tenía problemas en matemática, lenguaje, no sé, y ella le decía, sí, mi hija le puede enseñar. Entonces, habitualmente, los fines de semana siempre había alguna vecinita a la que yo le enseñaba y me armaron como una pizarra. Entonces, yo siempre le enseñaba y de ahí yo, en algún minuto, dije, yo quiero ser profesora. Siempre me gustó, siempre, siempre. Mira, o sea, era algo que venía ya contigo, ¿ah? Venía que nació contigo cuando niño, porque los niños nacen a veces con vocaciones. Tengo entendido que tu padre era carpintero, ¿es verdad? Sí. Qué bonito oficio, el de carpintero, como el padre de Jesús, ¿no? Y los muebles de la casa los hacía él. Yo recuerdo el primer escritorio que tuve y que se levantaba una tapa y ahí estaban todos mis cuadernos, mis útiles, me lo hizo él. Y después mi primera en la universidad, mi mesa de trabajo también. Qué extraordinario, qué diferencia con ir a comprar, no sé, un mueble ahí a Sodimac, a ver un mueble que tiene una historia, que está en las manos de tu padre. Eso tiene un valor tremendo y me imagino que estos padres te transmitieron algunos valores o algunos elementos que fueron importantes en tu formación después de profesora e incluso en tu visión de la pedagogía, ¿o no, Virginia? Exactamente, el respeto, la responsabilidad, yo lo aprendí de ellos. Mi papá entraba como a las 8 de la mañana a su trabajo, pero él a las 5:30 ya estaba en pie. Y él se iba muy temprano porque él decía que uno tenía que llegar temprano al trabajo. Y bueno, es algo que yo heredé de alguna manera. Me gusta esperar a los niños en la puerta a las 7:30, a mis colegas, y me gusta saludarlos en la mañana. Pero yo creo que los valores, siempre lo hemos dicho, yo trabajo en un colegio católico donde la formación en valores es tremendamente importante. Y hay valores que uno los trae desde la familia y los refuerza en el colegio. Oye, Virginia, bueno, tu historia, vamos a resumirla porque es una historia interesante. Tú descubriste la literatura, tu primera lectura fue Corintellado, una escritora que antes era muy despreciada, pero que hoy día es valorizada como una gran narradora. Tuve la suerte de entrevistarla, ¿sabes? Yo entrevisté una vez a Corintellado, Virginia. Sé que fuiste lectora de Corintellado, que leías en los buses cuando ibas a estudiar. Ahí empezaste tu contacto con la literatura, ¿no es así? Sí, claro. Imagínate, yo estudié pedagogía en castellano en la Universidad Técnica y yo vivía en el 13 de Santa Rosa, entonces tomaba una micro que era la Central Ovalle en esa época, por lo tanto era como 1 hora y media de trayecto, así que yo ahí me leía todos los libros de literatura chilena comparada hispanoamericana, todo lo que uno estudia en la universidad, pero desde niña siempre me gustó leer, siempre, siempre. Y después ya uno empieza con los libros, partimos con las revistas. Virginia, y llega un momento en que, lo que contaba yo al comienzo, tú eres profesora y te ofrecen en algún momento ser rectora. ¿Cómo fue ese salto de ser profesora a ser rectora de un colegio? Bueno, yo entré a la Sociedad de Escuelas Católicas hace 34 años más o menos y 32 años. Entré haciendo clase a uno de los colegios de la red y
me voy como inspectora general al colegio donde estoy ahora y estuve 20 años en la inspectoría general, solamente con educación media, de séptimo a cuarto medio en algún minuto. Y bueno, igual por mucho tiempo también me logré mantener las clases. Llegó un minuto en que ya uno es muy demandante la atención de apoderado, todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Pero estuve los 20 años ahí, de pronto cuando me ofrecen, la verdad que yo, con miedo, yo siempre lo he dicho, yo tenía mucho miedo porque no es lo mismo tener mi grupo de profesores, mis 700 niños, hacerme cargo de 2.100 estudiantes y un poquito más, y 150 personas. Entonces, yo sentía que era un tremendo desafío, una tremenda gestión, y de verdad ahí estuve dándole vuelta, me demoré un poquito en responder a nuestra directora ejecutiva, que es quien habla conmigo, pero también en un minuto pensé que Dios me quería allí, y dije, bueno, esto me llega acá, y bueno, vamos a asumir este desafío con todo el cariño, porque de verdad cuando tú partes con esta frase, de estas palabras de Gabriela Mistral, yo pienso exactamente lo mismo. Los niños no pueden esperar, entonces pensé que de donde iba a estar ahora podía hacer otras cosas. Oye, Virginia, primero te quiero preguntar, bueno, fuiste profesora de aula, se ve que con mucha vocación, con mucho amor. Bueno, Gabriela Mistral hemos leído otras veces aquí en el programa que dice, ama, si no, no enseñas niños. O sea, coloca el verbo amar como el primero. No sé si estarás de acuerdo primero con esa afirmación. Y lo segundo que te quiero preguntar es, ¿qué aprendiste tú que son las cualidades más esenciales de ser profesor? ¿Qué es lo para ti? El compromiso, yo creo, el amor. Primero que todo, yo tengo que amar lo que hago para hacerlo con alegría, con entrega, y el compromiso. Para nosotros que trabajamos en sectores con niños vulnerables, porque José María Cario, todo el sector, nuestro colegio es un colegio precioso, pero está en un sector altamente vulnerable, donde hay droga, donde nuestros niños no la pasan muy bien de pronto en sus casas, pero siempre hemos tratado que el colegio sea un oasis. Entonces, desde ahí el profesor, la tarea del profesor que ama, que acoge, que confía y que tiene alta expectativa de su estudiante es fundamental. Virginia, tú hablaste ahí de un tema lacerante que hoy día está saliendo en todos los medios, se comenta mucho el tema de cómo el narcotráfico, la droga ha entrado en las poblaciones, en las ciudades, en los barrios. Hay gente que se siente secuestrada en sus propios barrios. Tú, me imagino que en todos estos años, ¿cuántos años son que llevan el colegio? ¿Te has dado cuenta en ese mismo sector? A ver, esto ha entrado muy fuerte. ¿Cómo ha avanzado en estos años? ¿Cómo has visto tú eso? Porque el colegio es un lugar, un espejo también de la sociedad. O sea, tú puedes ver lo que ha pasado afuera de las puertas del colegio, por muy que sea un oasis, el colegio, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido experiencias tristes. Nosotros, el año 2004, mataron a un niño en la puerta de su casa y era alumno nuestro de primero medio, Uy, qué por terrible. ejemplo. Y nos ha tocado acompañar a familias en estas pérdidas. Pero, ¿qué rescato yo? Que yo creo que si esa familia pone al niño en nuestro colegio, que le llaman también muchos Santo Tomás, ¿saben que a mi colegio le han llamado por muchos años la Universidad de la Caro? Y eso para nosotros un orgullo, porque el apoderado ve en nosotros una forma de movilidad social. Ese apoderado no quiere que su hijo permanezca o se mantenga o siga el mismo camino. Entonces, muchas veces se cambian, ¿no? Yo tengo mucho, ahora con esto de los subsidios, de las nuevas poblaciones, mucho apoderado que se va de la población y ellos nos dicen, porque yo no quiero que mi hijo crezca en este ambiente, pero los niños permanecen allá, sobre todo los de educación media, que se pueden trasladar, ellos siguen yendo a nuestro colegio. Nosotros somos un colegio técnico profesional, lo que también es muy importante, Cristian, porque los niños salen del colegio con un título en la mano. Ya tenemos administración, convención en recursos humanos y convención en logística. Entonces ellos también eso les permite, es como una primera herramienta para continuar estudiando. Me imagino que, a ver, la tarea de contención y la tarea de recibir a estos niños que a veces pueden venir dañados o que pueden ser hijos de padres narcotraficantes, algunos incluso, me imagino, pueden tener hasta sus padres presos, me imagino. No creo que esté tan lejos de la realidad, por lo que yo he
Muchos, ¿no? escuchado. Absolutamente. Entonces, ¿cómo es entonces la tarea de contención de eso? Y, a ver, transmítanos, no sé si esperanza o desesperanza. ¿Cuáles son los resultados de ese trabajo con niños que vienen de situaciones tan dañadas, tan tremendas, ¿no? Mira, yo me siento orgullosa de la comunidad en que trabajo, porque la verdad es que el capital humano, los docentes con los que trabajamos y para docentes, los asistentes de la educación, están muy comprometidos con esta tarea, con crecer, educar en vulnerabilidad. Entonces, los profesores son cercanos a los niños, los acogen. Yo tengo profesores que en épocas normales, digamos, antes de la pandemia, iban a ver a los niños al hospital si estaban enfermos, chicos que de pronto faltaban a una clase porque tenían que ir a la cárcel a ver al papá o la mamá, y el acompañamiento de nuestros profesores ha sido fundamental allí. Y hay todo un equipo, orientadoras, psicólogas, que acompañan a estos niños. El año pasado cambió la figura, ahora hubo que hacer contención en lo que ha sido esta pandemia, el encierro, pero es muy importante con las personas que uno cuenta en el colegio, especialmente el profesor, que es el que hace el cambio en la sala de clase. Virginia, sabemos que el año de pandemia, el 2020, fue un año estresante para alumnos, padres y profesores, no hay que olvidarlo, directivos, también todos los equipos educacionales. Sin embargo, tengo la impresión, por lo que he conversado con varios profesores acá y de colegio, que igual, a pesar de todo, el sistema educativo y los colegios chilenos, muchos han tenido una capacidad de resiliencia impresionante. Entonces, uno podría decir, esto fue la catástrofe, se acabó, se perdió el contacto con los niños, la pantalla ya no va a reemplazar la presencialidad. Sin embargo, me parece a mí que el sistema educativo con todo ha demostrado una resiliencia, sabiendo que no reemplaza la pantalla, la presencialidad. ¿Cómo han trabajado eso? ¿Cuál es tu balance del año pasado y bueno, y al comienzo de este año? Bueno, nosotros como red Santo Tomás se apoyó en primer lugar, nos planteamos este desafío de sacar a todos nuestros niños adelante. La idea era tener cero deserción, ¿ya? Y lo conseguimos, logramos rescatar a todos nuestros estudiantes. Se capacitó a los profesores, en todo, en lo socioemocional también, en Classroom, en la tecnología, y logramos instalar con mucha dificultad, no fue fácil, porque estar en estas clases virtuales significa que un profesor se conecta a las 8 de la mañana, sobre todo un profesor jefe, y se le puede desconectar a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque hay apoderados que llegan en la tarde, llegan a las 7 de la tarde, sobre todo de los más chiquititos, y a esa hora recién llaman al profesor o le mandan las tareas por foto, por WhatsApp. Entonces, de verdad que yo creo que sí, aparte del área de la salud, sí hay un equipo de profesionales que de verdad han sido, pero de primera línea, como decimos, son los docentes. Con todos los apoyos, de ahí es fundamental también ese apoyo. Nosotros este año llevamos a los niños a clase, nosotros abrimos el colegio, lo abrimos el año pasado para los cuartos medios que quisieron ir, los licenciamos en una etapa 2, de a pocos niños con su papá y su mamá, y este año nosotros abrimos los colegios porque pensamos también que nada reemplaza, tal como lo decía en un minuto, las clases en salas, grupitos chicos de 15 niños por turno, y había niños que querían ir los 3 días, y los papás también nos pedían y pueden ir los 3 días por aquellos que sus papás tenían mucho miedo y no los mandaban, pero verlos correr en el patio, de verdad que todo el trabajo que pudimos tener para armar protocolo y todo eso, pero todo eso ya uno decía, se da por pagado el hecho de verlos corriendo en el patio, bajándose su mascarilla para comer, subiéndosela de nuevo. Entonces, de verdad que yo sueño con volver a verlos corriendo por los patios. Virginia, claro, evidente, lógico, es decir, me imagino que hay una nostalgia. Yo creo que la nostalgia del colegio, yo creo que los niños empezaron a sentir nostalgia del colegio. Todos nos hemos dado cuenta lo importante que es el colegio en la vida, en nuestra vida. Cuando perdemos algo nos damos cuenta de lo relevante que es, ¿no? De lo importante que es, de cómo lo necesitamos. Y tú lo estás planteando con mucha fuerza. Virginia Rojas es profesora de castellano, o sea, colega, rectora del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez de la comuna Pedro Aguirre Cerda. Nos ha contado un poco su vida, su trayectoria profesional,
su tarea como directora. Entiendo, Virginia, que entre otras cosas tú has viajado, que eres viajera, que te gusta viajar, y que viajaste, entre otras cosas, a Finlandia, que siempre se ha tomado como un país referente en su tarea educacional. Me gustaría que me contaras brevemente cómo fue tu experiencia en Finlandia y qué aprendiste de Finlandia que pueda ser replicable o interesante para un profesor y un director acá en Chile. La verdad es que nosotros visitamos una semana diferentes colegios y plantel de educación superior también. Y la verdad es que yo debo decir que esas clases, en algún minuto yo pensaba que no teníamos nada que envidiar respecto de lo que hacemos en mi colegio, ¿ya? Porque de verdad, para nosotros la educación de excelencia es pero fundamental, una educación de calidad, sobre todo porque todos los niños lo merecen. Entonces, yo veía esas clases y la verdad que yo creo que hay un tema de cultura, principalmente, y de una cultura que es de país, donde están involucradas las familias. Los chiquititos, uno veía llegar a los chiquititos, niños de pre-kinder, absolutamente independientes. Ellos llegaban solos a los colegios, iban solos, por ejemplo, a buscar sus bandejas con la comida, cosa que aquí impensable que nosotros no los atendamos, no les tomemos la bandeja, no, allá es, pero una autonomía absoluta, y yo creo que esa es la clave de la educación en Finlandia, la autonomía que tienen como a nivel, repito, de cultura. Oye, Virginia, estaba pensando, por lo que estás diciendo, que tal vez un déficit de autonomía tendríamos nosotros, porque viene de la familia, que es un tema cultural. Tendemos a sobreproteger a los niños, y al sobreprotegerlos demasiado, les estamos quitando esa capacidad de ser autónomos, y tal vez ahí tiene que venir un giro, en la educación de los niños en la casa, por lo que tú estás planteando ahora. Me parece muy interesante ese punto. Si ellos escuchaban el timbre, podía haber algo que me llamó mucho la atención. Había grupos y después uno se daba cuenta que eran de diferentes cursos y de pronto miraban el reloj y se iban a su sala. Otro miraba el otro reloj por todos lados. Eso era algo que nos llamó mucho la atención y lo implementamos nosotros en algunos de los colegios. Y ellos, cada uno sabía que era la hora de irse a clase. Entonces no existe, y salían a jugar y rapidito entraban y se iban a su sala. Entonces acá no, porque nosotros estamos acostumbrados a tocar el timbre, tomar el micrófono, niños vayan a la sala, es como de toda la vida eso, pero allá no, es absolutamente diferente. Oye, Virginia, a ver, estamos en este momento enfrentados a una incertidumbre, no sabemos con certeza, nadie sabe, ni siquiera la ciencia tiene certeza absoluta de cómo hacer la deriva de esta pandemia. Uno está esperando que nos empezó la vacunación, que vamos a tener unos meses muy difíciles y que probablemente podríamos volver a la presencialidad. Pero tal vez este es el momento en que uno puede plantearse qué cosas podríamos cambiar en el sistema educativo y qué cosas dejar. Evidentemente que hay elementos positivos y buenos, no hay que cambiarlo todo por cambiarlo todo, pero tal vez uno puede hacerse preguntas. Viene un tiempo en nuestra civilización de mucha incertidumbre, de mucho cambio, el cambio climático, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿tú crees que la educación tiene que adaptarse a eso y de alguna manera reconvertirse y prepararse para esos tiempos? ¿Y cómo tendría que hacerlo para esos tiempos de incertidumbre que le va a tocar vivir a las nuevas generaciones en los años y décadas que vienen? Mira, en primer lugar, respecto de la tecnología, Cristian, yo creo que hay cosas que ya llegaron para quedarse. Yo creo que una reunión así como esta que estamos teniendo, a lo mejor como las reuniones de trabajo que ya están instaladas ahora en los distintos colegios de manera online, a lo mejor va a haber que invertir tiempos en otras cosas, como por ejemplo atender más a nuestros estudiantes, dedicar tiempos a mejorar la tecnología. Sabemos que en nuestros colegios, la verdad es que gracias a Dios hay toda una inversión importante, pero sabemos que no es la realidad en todas partes. Hay muchos niños que no tienen internet. De hecho, nosotros igual, acá nosotros entregamos, se reciclaron computadores y se entregaron a los apoderados. Hoy día se estaban entregando, la semana pasada lo mismo. Entonces, ha habido como mucha preocupación por ver cómo ayudamos a nuestros estudiantes a través de la ley CEP, por ejemplo. Pero hay colegios que no tienen esa garantía, no tienen cómo ayudar. Entonces, yo creo que esta situación del año pasado nos hizo ver con mayor razón, como parece un término cliché, pero es verdad, como lo dispareja que estás a la cancha. Entonces, yo creo que hay que invertir en educación
en tecnología y ojalá que todos los niños tengan las mismas oportunidades. No puede pensarse que un colegio, porque es gratuito o porque está en un sector más vulnerable, pueda tener profesores regulares y otros los tengan mejores. No, los profesores deberían ser los mejores en todas partes y entregar la misma educación en todas partes. Porque la verdad es que los niños alcancen sus sueños, los jóvenes dependen de nosotros, de los educadores. A veces ni siquiera de la familia. Bueno, esa convicción que tú tienes, esa fe en tus alumnos, esa pasión y esa entrega es justamente el corazón de la tarea pedagógica. Estoy conversando con Virginia Rojas, profesora de castellano, rectora del Liceo Bicentenario, Monseñor Luis Arturo Pérez de Pedro Aguirre Cerda. El hecho de ser Liceo Bicentenario, se ha hablado tanto de los liceos bicentenarios, a ver, ¿verdaderamente hace una diferencia o es solo un nombre así como un nombre de pantalla, un nombre de fantasía, pero que no tiene ninguna relevancia en la realidad? ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo lo ves eso? Nosotros ganamos, ahora en diciembre este título, digamos, este proyecto. Para nosotros el Liceo Bicentenario teníamos que cumplir, y todos los colegios lo mismo, con ciertos estándares. Entonces, de partida, los colegios que son bicentenarios son colegios de excelencia, ya, porque, repito, hay estándares bases para poder postular. Y cantidad de alumnos titulados, en el caso de nosotros que somos TP, resultados CIMSE y otras redes con instituciones externas, es decir, hay varias condiciones que se colocan. Y desde allí nosotros planteamos un proyecto que tiende a mejorar aún más la gestión en distintas áreas. Ya depende del proyecto, en el caso nuestro es en el área de gestión. Queremos que los profesores se capaciten en aprendizaje basado en proyectos, que nuestros niños aprendan a trabajar en eso, partiendo por la capacitación de los profesores, en el área de formación en valores también, que para nosotros es muy importante. Yo puedo entregar un profesional al campo laboral, pero no basta con que sepa académicamente, tenga todos los contenidos, tiene que ser buena persona. Tiene que tener esa formación en valores que para el colegio es muy, muy importante. Nuestro primer sello es ese, que somos un colegio católico. Entonces, de ahí que ser Liceo Bicentenario independiente, que para el apoderado pueda significar un plus al decir, yo tengo a mi hijo en un Liceo Bicentenario, o para el profesor decir, yo trabajo en un Liceo Bicentenario. Nosotros tenemos que demostrar, tenemos un tiempo para demostrar que nuestros estándares tienen que ir subiendo. Te leí por ahí, o te escuché, o alguien me contó, que no sirve un profesor si no se involucra en lo humano. Es decir, bueno, Gabriela Mistral también lo decía, el profesor no es solamente el que está en la clase, entrega un contenido o dirige un trabajo, etcétera, sino que es alguien que de alguna manera está tocando a otro ser humano, está encontrándose con otro, y por lo tanto ya hay una dimensión humana de la pedagogía, una dimensión humanista de la pedagogía, que no puede perderse. ¿Cuál es tu mirada, Virginia, o tu experiencia? Nosotros llamamos a eso la pedagogía de Jesús, ¿ya? Educar con la pedagogía de Jesús. Yo siempre he dicho, yo puedo tener un profesor excelente, ¿de qué es asignatura? Excelente. Pero si ese profesor no se involucra emocionalmente con sus estudiantes, no se preocupa de qué pasó con el niño que salió llorando de la sala, o del niño a lo mejor que no se está conectando en este minuto para ir a la realidad actual, no, o sea, está haciendo como a media su trabajo, nos falta la otra parte. Tiene que ser completo, porque eso es lo que me va a permitir a mí, como directora, ¿cierto?, asegurar para todos lo mismo, ¿cierto?, que tengamos las mismas oportunidades. Entonces, el profesor es fundamental, sobre todo los profesores jefes. Es un pastor, decimos nosotros. El profesor jefe es un pastor. Es una suerte de pastor. Virginia, a propósito de eso, y para ir cerrando, y vamos a cerrar con Gabriela Mistral, este texto es famoso, pero hay que repetirlo en voz alta, yo siempre lo repito, como profesora a mí me conmueve, que es la famosa oración de la maestra Gabriela Mistral. Al escucharte me acordé de nuevo de este texto, sobre todo en estos tiempos difíciles, con esta pandemia que ha traído crisis social, pérdida de trabajo, muchas veces descenso. Leía hoy día en el diario cómo mucha gente de la clase media está retrocediendo de nuevo a la condición que ya había superado, etcétera. Es decir, son momentos duros, difíciles para muchas familias y para los profesores también. Y Gabriela Mistral dice lo siguiente: Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra.
Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Es muy fácil caer en el desencanto y en cambio, y también es fácil a veces perder el entusiasmo. No sé cómo te resuenan estas palabras de Gabriela Mistral, Virginia. Bueno, pasión por lo que hacemos, Cristian. Yo creo que es fundamental ese concepto, pasión por lo que hacemos. Yo también lo he usado mucho, la hemos usado en los saludos a los profesores, para el Día del Maestro. Yo creo que ella nos dejó una tremenda tarea. Entonces, para mí, Gabriela Mistral es un modelo a seguir, y creo que un profesor no puede desentenderse de la persona. Eso es fundamental. Virginia, yo te quiero agradecer haber estado aquí acompañándome en el patio de la escuela, cerca de mi jardín, haber conversado de pedagogía. Te felicito a todo tu equipo por el trabajo que han hecho, un trabajo verdaderamente de excelencia, que además tiene más relevancia puesto que se hace en un contexto más difícil, de escuela vulnerable, de situación social, del barrio más vulnerable. Bueno, tú eres la rectora de la Universidad de Lo Caro, ¿no es cierto?, de la Universidad de José María Caro. Te quiero agradecer, te mando un gran abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos en este día lunes. También agradezco a Fundación Irarrázaval, que nos acompaña en esta conversación con los profesores de Chile, a Parque del Recuerdo, que se incorpora como auspiciador en el programa. Te mando un gran abrazo desde mi jardín, Virginia. Muchas gracias, Cristian, y un privilegio haber estado en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín, aquí en Pauta. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de entrar y cerrar la puerta. Pronto, Christian Barken nos invitará a salir nuevamente al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.